Todos los días se utilizan 83 millones de rollos de papel higiénico en el mundo. Con un mercado valorado en más de 71 mil millones de dólares, este producto es un artículo indispensable en muchos hogares. ¿Pero sabes cómo se fabrica? Mira en este video todas las etapas de fabricación del papel higiénico, desde la materia prima hasta el empaque final. El papel higiénico fue desarrollado en 1857 por el empresario estadounidense Joseph Gayeti, quien lo lanzó al mercado bajo el nombre de papel terapéutico. En sus primeros años se comercializaba en paquetes de hojas precortadas. Pero en 1890 hubo un avance importante con la invención del formato en rollo, lo que revolucionó su uso y lo hizo más práctico y accesible. El papel higiénico es utilizado solo por el 50% de la población mundial. Se estima que cada persona utiliza en promedio 100 rollos por año, lo que equivale a cerca de 420 mil millones de rollos en todo el mundo. Eso sería suficiente para dar varias vueltas alrededor de la Tierra si desenrolláramos todo. Para atender la demanda mundial de papel higiénico, se estima que alrededor de 27 mil árboles son talados diariamente. Para reducir la tala de árboles, la industria recurre en gran parte al reciclaje de otros papeles. Pero transformar esta hoja usada, dura y áspera, en esta otra blanca, suave y absorbente, es una tarea compleja que se ha venido desarrollando en los últimos años. En esta impresionante fábrica de papel se realiza la producción de papel higiénico de la más alta calidad, utilizando como base un innovador proceso de reciclaje que transforma papeles desechados en un nuevo producto. El ciclo comienza con la llegada de toneladas de papel provenientes de escuelas, oficinas y universidades. Cada hoja de papel que entra a la fábrica pasa por un meticuloso proceso de selección, donde se distingue con precisión entre papeles de oficina, revistas y periódicos, que deben cumplir rigurosos estándares de pureza. Solo los papeles que se destacan por su blancura y calidad son elegidos para formar parte de esta increíble transformación. Estos papeles son de alta calidad en términos de fibras y son fáciles de procesar para convertirlos en papel higiénico suave. Ha llegado el momento de iniciar el proceso de transformación. El papel reciclado se introduce en una máquina conocida como pulper, que es un enorme tanque industrial, una especie de licuadora gigante diseñada para mezclar agua y papel reciclado a alta velocidad, lo que desintegra el papel en sus fibras básicas. Enseguida se añade una gran cantidad de agua, ya que el proceso de desintegración exige que el papel esté completamente humedecido para separar las fibras. Se usa mucha más agua que papel para crear una mezcla acuosa llamada pulpa. Una vez que el papel y el agua están dentro del tanque, las palas giratorias comienzan a agitar la mezcla con gran fuerza. Ese movimiento rompe las hojas de papel en pequeñas partículas y libera las fibras de celulosa que originalmente componían el papel. El proceso de agitación dura 10 minutos. A medida que el papel se agita y se rompe, las fibras de celulosa se separan unas de otras, creando una pulpa fibrosa de consistencia líquida. Una vez que el papel se ha transformado en pulpa, es crucial eliminar cualquier impureza o material no deseado que haya quedado después de la fase de desintegración. El primer método de limpieza consiste en pasar la pulpa por una serie de filtros y tamices para eliminar las partículas más grandes que no se soltaron. Estos filtros funcionan de manera similar a un colador, separando las impurezas que son más grandes que las fibras de celulosa. La pulpa líquida pasa por rejillas que retienen objetos más grandes, como grapas, pedazos de plástico, pegamentos y otros fragmentos de papel o materiales que no se disolvieron adecuadamente durante la desintegración. Aunque ha pasado por varias máquinas de limpieza, la pulpa todavía sigue oscura. Esto sucede principalmente porque su principal contaminante aún no ha sido removido: la tinta. Una de las técnicas más comunes para remover la tinta es la flotación. En este proceso se inyecta aire en la pulpa creando burbujas. Se agregan agentes químicos especiales llamados surfactantes a la pulpa para que las partículas de tinta se adhieran a las burbujas de aire. A medida que las burbujas suben a la superficie, las partículas de tinta suben con ellas, formando una espuma que después es retirada. Una vez libre de la tinta, la pulpa pasa por una serie de rodillos que exprimen el exceso de agua
y absorben los productos químicos blanqueadores. Posteriormente, cuchillas giratorias cortan la pulpa para prepararla para el blanqueamiento, donde será transformada de gris a blanco. La pulpa de celulosa, ya reciclada y libre de impurezas, ya se le retiró toda la tinta, pero aún no presenta el color blanco. Esto se debe al hecho de que las materias primas contienen entre un 5 y un 10% de papel periódico, el cual contiene lignina. Para retirar la lignina es necesario un proceso puramente químico llamado blanqueamiento. Esto ocurre en este enorme tanque llamado torre de blanqueamiento. En su interior, la pasta de celulosa permanece en contacto con una serie de productos químicos durante algunos minutos, a temperatura controlada, obteniendo así la blancura del papel higiénico. Para lograr la resistencia y suavidad tan características del papel higiénico, se utilizan dos tipos de fibra virgen, fibra corta y fibra larga. La fibra corta, obtenida de maderas duras, le da al papel higiénico el brillo, la blancura y la suavidad. Por otro lado, la fibra larga, proveniente de maderas más blandas, le da resistencia al papel. A continuación, la pulpa blanqueada se extiende sobre una placa que pasa por un potente secador. La mayor parte del agua mezclada con las fibras se elimina, permitiendo que las fibras se unan y formen una hoja sólida. En menos de un segundo, la pulpa se transforma en una hoja fina de papel con apenas 1/10 de milímetro de grosor. Una vez completamente formada, esa hoja se enrolla en grandes bobinas. Esas bobinas son rollos gigantes de papel higiénico que aún no han sido cortados en tamaños comerciales. Cada bobina puede tener hasta 75 kilómetros de papel. Estos grandes rollos pronto serán reducidos a miles de pequeños rollos de 10 centímetros de ancho, como estamos acostumbrados a tener en el baño. Una vez que la hoja de papel ha sido enrollada en grandes bobinas, es transportada a la sección de conversión de la fábrica, donde se realizan diversas operaciones mecánicas para cortar el papel en rollos más pequeños. El primer paso en el proceso de conversión es desenrollar las bobinas. Estas máquinas se encargan de desenrollar el papel de manera controlada, preparándolo para ser cortado y convertido en pequeños rollos. El papel higiénico que usamos generalmente tiene líneas de perforación que facilitan su desgarre. A medida que el papel se desenrolla, pasa por una máquina perforadora que crea pequeñas ranuras a lo largo del papel. La función del gofrado es darle relieve al papel, lo que le da volumen al rollo y, por supuesto, añade suavidad a las hojas. En otra parte de la fábrica se crean dos hojas de cartón de 80 centímetros de ancho. Estas hojas se pegan entre sí en diagonal para formar un tubo continuo de cartón que después se corta en secciones de 165 centímetros de largo. Estos tubos se llevan al área de enrollado, donde dos bobinas de papel se combinan para crear papel higiénico de doble capa. El papel se enrolla sobre los tubos de cartón formando rollos muy anchos. En cuanto el rollo está completo, una cuchilla lo corta automáticamente y el proceso continúa con el siguiente tubo. El extremo del rollo se sella con pegamento para evitar que se desenrolle. Después de estos procesos, los rollos de papel higiénico se empacan y ese fue el video de hoy. No olvides dejar tu like y suscribirte al canal.